tal? Buen día, Agustín. ¿Es una prioridad una nueva ley, una nueva norma de salud mental? A ver, es prioridad atender en la problemática creciente, importante, sanitaria y epidemiológicamente significativa, que tiene que ver con las enfermedades y con los problemas de tipo mentales, incluido, digamos, un amplio arco, ¿no es cierto?, una amplia gama de problemáticas que pasan por un lado lo que podrían ser las enfermedades mentales más graves o crónicas o que alteran directamente la capacidad de obrar de las personas, como la psicosis, las esquizofrenias, las depresiones mayores. Otra, lo que tiene que ver con lo inherente a lo que significa el mundo actual, ¿no es cierto?, con sus trastornos de ansiedad, trastornos postraumáticos, Y también los consumos cuestiones. problemáticos, Rosario, por Y ejemplo, podría además, ser un bueno, desencadenante de todo esto, ¿no? otra amplia gama que tiene consecuencias realmente terribles sobre gran parte de la población, son los consumos de toda sustancia, tipo tanto legales como ilegales, ¿no es ¿Vos, cierto? vos Es decir, creés que todas las estamos en una situación en donde hay que empezar a disgregar, digamos, esas problemáticas o se tienen que trabajar siempre bajo el mismo paraguas? A ver, son por lo pronto dos problemáticas que tienen sus diferencias importantes, inclusive desde el punto de vista de lo que es la prevención y los tratamientos. La problemática que tiene que ver con el consumo de sustancias, a nuestro entender, amerita una ley particular y propia y toda una organización de la salud pública propia para atender las problemáticas de dependencias de las drogas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, de las legales y las ilegales. Cuando hablo de droga, hablo de todo, hablo del alcohol, del tabaco, de, por supuesto, toda la gama de las ilegales, en fin, toda la amplia, las drogas sintéticas, la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Los psicofármacos. Hay que corregir esa en cuanto a la internación, por ejemplo, ese carácter voluntario de las internaciones. Te pregunto esto porque días atrás escuchaba como tantos otros, ¿no? A la mamá de Chano, creo que es Marina Charpentier, Sí. digamos, con la angustia y con el dolor con el que están atravesando, digamos, esta situación nueva por la que Bueno, atraviesa el artista, ¿no? digamos, esto es una de las cosas que ponen en cuestión a la actual ley de salud mental. La actual ley de salud mental, que fue pergeñada, digamos, con un sentido ideológico de garantizar derechos, es decir, más que nada de garantizar que las personas no tuviesen que estar durante años internadas en un asilo, en un manicomio, ¿no es cierto? Cuando surge esta ley que tiene que ver con ese tipo de derechos, entonces, inherente a eso es hablar de la voluntariedad necesaria para cualquier tipo de internación. ¿Y Ahora vos bien, estás dentro de ese lote que avala eso o que tiene una postura crítica respecto de ese tema? no, tengo una postura profundamente crítica porque la realidad ha demostrado que las familias que tienen algún familiar, paciente con estas problemáticas tienen que o tener mucho dinero y a partir de ahí poder conseguir la cantidad de certificados, la influencia frente a jueces y abogados, etcétera, etcétera, para conseguir la atención de su familiar, o en su defecto quedan inermes frente a situaciones que después, bueno, se hacen públicas. Y ojo, las que se hacen públicas tienen que ver con la violencia con terceros. Yo también advierto una situación, y esto lo dicen profundamente las madres, las organizaciones de madres que trabajan a nivel nacional, la enorme cantidad de suicidios ligados al consumo de drogas en jóvenes, desde adolescentes hasta jóvenes de 30 y pico hasta 40 años, ¿no es cierto? Entonces, son problemáticas que deben ser atendidas, para las cuales una persona que es un adicto, acá no estamos hablando de un consumidor ocasional o de un consumidor frecuente, estamos hablando de una persona que enfermó, Sí. que es adicto, que no puede parar de consumir y que de alguna manera ha perdido el control y la voluntad de poder recuperarse. En ese caso, pedirle la voluntariedad para quedar internado es un absurdo, porque ¿qué hace esta persona? En un momento de crisis acepta cualquier cosa, a los 2 o 3 días, cuando está un poco desintoxicado, llamémosle así, pide irse, porque ya ahí su mente y su cuerpo le está pidiendo que vuelva a consumir, entonces dice, no, yo ya estoy bien, me voy, me retiro, y nadie puede impedir que se retire. Entonces Claro. acá hay un tema que hay que revisar, es uno de los temas, uno de los tantos temas que hay que revisar, que tienen que ver justamente con la asistencia de las personas adictas, que hoy deja mucho que desear. Otro aspecto de la ley de salud mental, que no es culpa de la propia ley, sino de su aplicación,
es que la ley habla claramente de que debe destinarse el 10% del presupuesto de salud a la salud mental. Bueno, en el momento que más se puso, llegó al 2,3, 2,4% del presupuesto de salud. O sea que evidentemente eso hace de que no haya la cantidad de recursos humanos, técnicos, edilicios, etcétera. Ese porcentaje me imagino que estás haciendo referencia a los porcentajes nacionales. ¿Y en las provincias? Sí, sí. No, bueno, a ver, la ley, el texto es una ley nacional, pero a la cual deben acatar también las provincias. En líneas generales, la situación de los presupuestos, yo en este momento no tengo presente el porcentaje, por ejemplo, en nuestra provincia, pero en general es ese, o sea, es mucho menor al que debe... O sea que la gestión provincial en Río Negro también están incumpliendo, digamos, con ese porcentaje. Yo no te lo podría asegurar en este momento, pero de acuerdo a la percepción y cómo esto uno lo puede ver a lo largo y a lo ancho del país, es un tema, no nos olvidemos que además la salud en líneas generales está a cargo de las provincias en su implementación o en la ejecución de los planes de trabajo, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede en todo el plano nacional, pero esto tiene que ver también con una concepción de la salud que es un modelo médico fundamentalmente, asistencialista. Te doy una idea, por ejemplo, fíjate vos qué antigüedad que hay con respecto a ciertas cuestiones. En varias provincias, digamos, la coparticipación se da, por ejemplo, esto lo tengo presente en provincia de Buenos Aires, ¿no? La coparticipación para el gasto en salud, porque provincia de Buenos Aires tiene municipalizados inclusive los gastos en salud, se dan de acuerdo a las camas asistenciales, es decir, el viejo concepto de las camas que implicaba entonces, bueno, cuántos hospitales tenés y cuántas camas tenés. Cuando hoy los conceptos de salud y la atención en salud pasa más por todas las actividades de tipo preventivas, comunitarias, asistenciales, no necesariamente ligadas a una cama. Pero bueno, estos son viejos modelos que todavía, además en un país donde se superponen las prestaciones de salud privada, pública, de obras sociales sindicales, de prepagas, etcétera, hace que haya muchas veces un gasto muy importante en las distintas áreas de salud, pero absolutamente descoordinado y absolutamente desprogramado. Por eso te estoy hablando de un panorama que tiene que ver con la salud mental, con las adicciones y con la salud en general. Luis, ¿qué tal? Luciano habla. ¿Hay algún avance en el Congreso, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados particularmente, hacia una nueva ley de salud mental o la modificación de la que rige actualmente? Lo estamos discutiendo y debatiendo en la Comisión de Adicciones y Control de Narcotráfico del Congreso. Eso se abrió ahora nuevamente un debate. A su vez nosotros presentamos una ley muy completa, muy estudiada, muy hecha en conjunto por especialistas reconocidos a nivel nacional y en el extranjero sobre toda la temática de las adicciones, que tiene más de 90 artículos y que verdaderamente plantea una cuestión de tipo preventiva, asistencial y rehabilitatoria en todos los planos y con todos los sectores, entendiendo además también que en el área del consumo de sustancias el Estado tiene no que prohibir, pero sí regular fundamentalmente todo lo que significa la comercialización, incluso de todas las drogas lícitas. Nosotros hoy nos vemos inundados por propaganda de medicamentos, propaganda de alcohol, auspicio de eventos deportivos ligados a este tipo de cuestiones, que lo que inducen es al consumo, y cuando el consumo, digamos, se induce en forma global y general, también tiene incidencia, primero sobre la juventud y la adolescencia, porque por eso después crece cada vez más tempranamente la edad de consumo, y en segunda instancia después sobre lo que significa, digamos, inducir también el consumo de otro tipo de cosas, ¿no? Entre los conceptos que utilizó la madre de Chano días pasados en esa entrevista en Mitre, habló de la romantización de la marihuana. ¿Qué impresión tenés vos respecto de eso? Bueno, hay también toda una corriente ideológica muy fuerte dentro del gobierno nacional, fundamentalmente, de sectores, no de todos, pero sí de sectores del gobierno nacional, que creen y propugnan, y esto está muy influido por el inmenso emporio de lo que significa la industria de la marihuana, la industria del cannabis, que es vendernos la marihuana y la planta de marihuana como si fuera una planta sagrada, buena, cannabis medicinal, no hace mal. Hay toda una, digamos, hay fundaciones internacionales dedicadas a fomentar y a financiar todo este tema, y
si bien hay determinadas y concretas aplicaciones de cierta parte del cannabis para algunas enfermedades, la realidad es que esto lleva a una ideología en la cual la marihuana aparece como algo menor. Ahora, resulta que la marihuana tiene clarísimos efectos altamente perjudiciales en sus consumidores, en especial cuando son menores de 25 años. Claro. Entonces, la romantización significa que, bueno, que no pasa nada, que además el que fuma marihuana no es agresivo, y el que fuma marihuana la pasa bien, se siente mejor, calma la ansiedad. Y fíjate vos qué hay detrás de todo esto. La industria farmacéutica está queriendo reemplazar o que el cannabis pase a ocupar el lugar que hoy tiene el ribotril, que hoy tiene el clonazepam y que tiene los tranquilizantes. Luis, ¿no cree que hay un abuso también de esos medicamentos, sobre todo en las juventudes, que muchas veces en un estado de depresión o situaciones similares requieren una atención médica y reciben una medicación fuerte de este tipo? Bueno, esto termina formando parte también de lo que es la proletarización de la medicina, es decir, el médico que tiene que atender 40 personas por día. En general no son médicos especialistas los que hacen esto, pero son el médico que es la puerta de entrada de cualquier dolencia. Bueno, pero si hay 40 pacientes para un solo médico, o faltan médicos o sobran pacientes. Bueno, por un lado faltan médicos, por otro lado todo el sistema es un sistema que busca el abaratamiento de los costos, y parte de eso es una atención rápida. Yo te propongo una sola cosa: pensemos, los que somos un poco más grandes, que tuvimos la posibilidad de tener el médico de familia, el médico que te revisaba, el médico que vos ibas y tomaba la presión, controlaba el peso, charlaba sobre lo que pasa, cómo estaba tu familia. Eso era la entrevista médica. Hoy la entrevista médica es mirarte a alguien del otro lado del escritorio que muy probablemente no te revisa, que en la medida que vas hablando te empieza a indicar estudios y medicamentos, y entonces eso hace que haya también un exceso en el consumo de todos estos medicamentos, que en un primer momento tiene un efecto positivo, porque si yo voy, que no puedo dormir, que estoy nervioso, que tengo 1000 problemas, y me dan algo que de repente me relaja, es bárbaro. Ahora, estas indicaciones que deberían ser por 1 o 2 semanas, se transforman en indicaciones crónicas que terminan produciendo desde accidente de tránsito, porque la persona pierde los reflejos, hasta lo que significa la disminución del rendimiento de la persona, porque no nos olvidemos que tanto la marihuana como el alcohol, como estos tranquilizantes, son depresores del sistema nervioso, bajan la velocidad y bajan la posibilidad, digamos, de poder reaccionar frente a cada uno de los acontecimientos, y terminan perjudicando a las personas, ¿no? Luis, la última pregunta, y te pido la mayor capacidad de síntesis en esto. Ley de salud mental, ¿este año sale o no sale? A ver, la ley de salud mental está en revisión, tiene ya más de 10 años, tiene profundas objeciones. Yo creo que hay que hacerle cambios, creo que no es que es total y completamente inútil. Por empezar, habría que poner el presupuesto que hay que ponerle para ver cómo funciona lo que sí puede funcionar. Y si nosotros proponemos, y no nosotros solos, sino muchas organizaciones a lo largo y ancho del país, en especial organizaciones ligadas al tratamiento de las adicciones, una ley específica para el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de las adicciones. ¿Este año sale o no sale? Este es un año electoral donde todo, no, como verás, está teñido de la discusión entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con lo cual se sacan los ojos por cuestiones que a la gente no le interesan, y en vez de hablar de la inflación, de las problemáticas de salud mental, de las problemáticas económicas, de los tremendos inconvenientes que tenemos a nivel nacional, nos ponemos a hablar si la justicia es buena, mala, más o menos, y cuestiones que realmente al grueso de la población hoy no le interesan.